Bueno, en- voy a terminar la presentación, que no tuvimos tiempo la otra vez, me faltó hablar de progresión de glaucoma. En la progresión de glaucoma tenemos los criterios de Anderson para el defecto de leucomatosis en el campo visual, que debemos tener una prueba de mi campo de glaucoma normal, una desviación estándar de patrón anormal con una probabilidad estadística menor al 5% y tres o más puntos contiguos con una P menor al 5% y uno de ellos debe tener una P menor al 1% y debe estar en un mismo hemisferio. Hay que tener en cuenta acerca de esto que no hay que quedarse con un solo análisis, sino que debe ser con 2 o 3 campos y que debemos correlacionar siempre con la clínica. El campímetro de Humphrey nos proporciona un resumen de todos los estudios que realizó el paciente y así es posible que podamos comparar entre ellos punto por punto en el mapa de sensibilidad y también podemos comparar a partir del mapa de desviación patrón. También tiene un software que es el GPA de Humphrey, que evalúa la progresión de pérdida del campo visual de glaucoma. ¿Qué va a hacer esto? Va a simplificar la interpretación y mejora el flujo clínico. Esto está basado en pruebas clínicas extensivas de múltiples centros de todo el mundo y corrige los efectos oculares. Por ejemplo, la diferencia de pérdidas localizadas típicas de glaucoma con depresiones generalizadas que se dan en las cataratas progresivas. Entonces, ¿qué hace el análisis de progresión guiada, que es el GPA? Ayuda a identificar y cuantificar la progresión del campo visual en pacientes con glaucoma utilizando análisis de eventos y tendencias, que vamos a hablar enseguida de eso. Análisis de eventos va a evaluar si ha habido un empeoramiento estadísticamente significativo en el campo visual, y el análisis de tendencia cuantifica cualquier tasa de cambio observada y ayuda al médico a evaluar el riesgo de discapacidad visual futura con esa tasa. Aquí tenemos un informe reducido del GPA que muestra en la parte superior dos campos de referencia. También tiene un análisis de eventos de las pruebas más recientes que está en la parte inferior, y en el medio tenemos todas las pruebas de tendencia disponibles, que es con el índice de campo visual. También podemos analizar los eventos de todas las pruebas de seguimiento disponibles, como vemos ahí, que también es con dos pruebas de referencia, y tiene todos los índices de campo visual ahí abajo, que se ve en esta parte. La imagen no es tan buena, pero va analizando todos los campos. Ahí, por ejemplo, toman en cuenta 5 años. A ver, lo cambia. Bueno, tenemos que saber que hay una interpretación del lenguaje en cuanto a esto. ¿Qué es progresión? O sea, vamos a hablar de progresión posible y progresión probable. Progresión significa que se refiere al cambio significativo del nivel estadístico que se repite y que es consistente. Y tenemos ahí que el concepto de progresión posible son 3 o más puntos deteriorados en 2 pruebas de seguimientos consecutivas. Y la progresión probable van a ser 3 o más puntos deteriorados con 2 pruebas de seguimientos consecutivas. Bueno, entonces la interpretación del lenguaje, dijimos que la progresión posible era cuando había 3 o más puntos deteriorados en 2 pruebas de seguimientos consecutivas, y la progresión probable van a ser 3 o más puntos deteriorados en 2 pruebas de seguimiento consecutivas. O sea, progresión probable, ahí escribimos. Progresión probable es 3 o más puntos deteriorados en 3 pruebas de seguimiento consecutivas. Entonces la progresión posible va a requerir 4 pruebas y la progresión probable va a requerir 5 pruebas. ¿Por qué?
O sea, eso escribí mal ahí lo de progresión probable. Tenía que ser tres pruebas. Progresión posible. ¿Cómo es la progresión posible? Progresión posible, 3 o más puntos de tirada en 2 pruebas de seguimiento consecutivas. Entonces, ¿cómo es la progresión probable? Y la probable es 3 o más puntos en 3 pruebas de seguimiento consecutivas. Seguro. Así yo leo. Así había leído yo. Dice que tiene 4 y 5 son más. Claro, porque, o sea, no, porque te necesita 2 de referencia más las 2 pruebas de seguimiento consecutivas en una, y la otra necesita 2 pruebas de referencia más las 3 pruebas las 3 pruebas deterioradas. En 3 pruebas, entonces es probable. Sí, 2 casillas. Luego tenemos el análisis por tendencia del campo visual, que va a utilizar el índice del campo visual para estimar la tasa de progresión a lo largo del tiempo. El índice de campo visual fue diseñado para reflejar las pérdidas de las células ganglionares de la retina, y le da mayor peso a los puntos centrales, porque como había dicho en la clase anteriormente, fue que en la mayoría de las células ganglionares se encuentran en la parte central de la retina. Y también hay un diagrama de probabilidades a través de unos triángulos. Por ejemplo, el triángulo vacío, que va a significar todo punto de la prueba que se ha grabado en un valor que excede la variabilidad prevista en todos los pacientes, y hubo un empeoramiento por primera vez. Luego tenemos al triángulo mitad blanco y mitad negro, que son puntos que cambian en el nivel de significación con una P de 0,05 en 2 exámenes de seguimiento consecutivos, y hay un empeoramiento 2 veces consecutivas. Y el triángulo negro que vemos ahí, que van a ser los puntos que cambian en el nivel de significación con una P de 0,05 en 3 exámenes de seguimiento consecutivos. Hay un empeoramiento en 3 exámenes consecutivos. No entiendo por qué pusiste la diapo anterior. ¿Cuál diapo? La anterior. ¿Por qué pusiste ese si vos estás hablando por evento todavía? No, De los triángulos de análisis por evento. no, ahí ya pasé a hablar de tendencia. ¿Y dónde está dónde hablas por tendencia? Acá empiezo a hablar, ahora recién. Ese. En esta recién. Pasar a la otra diapo y me hablar otra vez de análisis por evento. Sí, eso tenía que ir de... Esa tu diapo tenía que estar... Sí, tenía que estar adelante, sí, se me movió. Híjole. O sea, tengo que poner ese... No, pero dejándome esa. Ok. Sí, se me movió. Y después tenemos un resumen completo del GPA, que es en lo que vemos ahí, que tenemos el análisis de progresión, que puede ser por tendencia y por evento. El análisis por tendencia va a ser una proyección en 2 a 5 años de porcentaje de visión útil, al menos... ¿Cómo? De 3 a 5 años. Ah, 3 a 5 años. De porcentaje de visión útil, al menos en 5 exámenes disponibles. O sea, tenemos que tener por lo menos 5 exámenes. Va a mostrar la tasa de progresión al año, y una señal de alarma es cuando hay una pérdida mayor al 2% al año. Cuando tenemos una tasa de mayor de 2% al año, significa que tenemos que actuar de inmediato. Y por eventos, tenemos que va a ser posible cuando va a haber cambios en 2 campos visuales, y probable cuando hay cambios en 3 campos visuales. Y tenemos ahí los gráficos también de cambios, que ahí tenemos el triángulo, los triángulos que expliqué, que es de un examen, de 2 exámenes, que es la de negro y blanco, 3 exámenes ya va a ser que es el triángulo todo negro, y cuando sale una X va a ser que está fuera de rango. Entonces, a modo de englobar, lo que debemos tener en cuenta es que la agudeza visual debe ser de por lo menos 20-100 con la mejor corrección para realizar el campo visual, que los índices de confiabilidad son muy importantes, y que siempre debemos correlacionar los estudios que realizamos al paciente con la clínica para llegar al diagnóstico de glaucoma, que no nos centremos solamente en los estudios para hacer diagnóstico. Entonces
cuántos campos visuales? A partir de 5. A partir de 3 ya pueden pedir, porque con eso ya pueden analizar el evento. ¿Sí? Ya te puede informar si hay o no una progresión probable o posible. Entonces, a partir de 3 campos visuales ya pueden pedir GPA. Okay. Lo ideal es tener la impresión del resumen, que es el que presentaste el último, donde te muestra los 2 primeros campos visuales del paciente, esos campos visuales base y el último que se realizó. Y obviamente si tenés menos de 5 campos visuales no te va a hacer el análisis de tendencia, que es el gráfico del porcentaje de campo visual que puede tener en 5 o 3 años. Entonces, por eso es importante pedirle al paciente en sus 2 primeros años de diagnóstico por lo menos tener 5 campos visuales ya. Entonces, al primer año se le pide 3 campos visuales y al segundo año se le pide 2 campos visuales. Y según eso, ir viendo. Si no progresó, por lo menos pedirle un campo visual de forma anual. Y obviamente, si progresó, repetir el campo visual máximo al mes de haber hecho ese campo para certificar esa progresión. Porque no podemos basarnos también en un solo campo para decir que ese paciente progresa. Porque sobre todo los pacientes con deterioro muy importante del campo visual pueden fluctuar muchísimo y puede darnos la impresión de que empeoró y volvemos a repetir y no era así, ¿verdad? Entonces hay que repetir el campo en el mes de haber hecho el campo visual para certificar la progresión. ¿Y qué más? No sé si hay preguntas ahí. Entonces, cuando hagan el pedido de campo visual, si ustedes notan que el paciente ya tiene 3 campos, favor que PA le ponen, para que ellos sepan. Si se dieron cuenta, también a veces viene el análisis de cambio, change analysis, que son gráficos así con palitos y horizontal y vertical. No sé si llegaron a ver el análisis de cambio. Eso ya no se usa más tanto porque analiza a partir de la desviación media. Y sabemos que la desviación media está influenciada por la catarata, por las opacidades del medio y todo eso. Entonces podemos tener una progresión y puede ser la catarata y no el glaucoma. Por eso es lo que ahora se utiliza el GPA, que se basa, el análisis de tendencia se basa por el índice de campo visual, el cual no está influenciado por las opacidades del medio. Bueno, y vamos a pasar al taller ya entonces. Y bueno, generalmente, eso es mucha discusión, pero eso en la práctica te dice, a la gente yo le pido en el diagnóstico, o sea en la sospecha o en el diagnóstico, en la primera consulta, después le repito entre los 4 a 3 meses a ver venirse, eso me da por lo menos 3 campos en el primer año, entonces sería cada 4 meses, sí, cada 4 meses. Y si no tiene ningún defecto en su campo, le pido 1 por año nomás. Va a depender también del grado, pero lo ideal es 3 veces al año. En el primer año, en los 2 primeros años de diagnóstico. Sin problema que el primero haya sido como aprendizaje, si viene muy claro, mal. por eso también, al igual que en la progresión, si es aprendizaje, vos notás que puede ser muchos falsos negativos, por ejemplo, y te da una contracción del campo y no va con lo estructural, no tiene un 0,9 de excavación, le repetís en el primer mes en el mes de que se hizo ese estudio. Por esa parte, que no hay confianza. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el taller. La idea es que todos participen, por más que esté hablando uno, el otro también puede aportar, ¿sí? Entonces, yo creo que todos ya conocen el campímetro de Cambric, ¿verdad? Todos ya rotaron por campo y por imágenes la parte de campo visual. Cuando el paciente se coloca el mentón y la frente, él acá se coloca sobre el ojo derecho, el izquierdo, el provín que le corresponde para la distancia lejana y cercana, ¿sí? Y tiene una mira de objetivo central y otra de abajo. Esta, la de abajo, son para determinar el umbral foveal. Entonces se le pide al paciente que mire primeramente aquí y se determina primero el umbral foveal. Una vez que se determina el umbral foveal, ahí sí se le pide al paciente, se prende esta luz blanca en el centro que se puede ver ahí, y ahí donde el ojo tiene que mantener con ese objetivo mientras el campímetro va explorando el campo visual del paciente. Entonces primero se determina el umbral foveal y luego el campo visual de los 30 grados centrales. A veces se puede apagar el umbral foveal para que el estudio sea más rápido, pero lo ideal es siempre determinar el umbral foveal.
Cuando ustedes vean campos visuales de otro lado, que vienen aquí con los pacientes que nos traen, todos tienen el umbral foveal apagado, porque quieren hacer más rápido. Pero el umbral foveal es muy importante porque si el paciente tiene una disminución de la visión, podemos ver si el umbral foveal está disminuido también, si se asocia a eso, ¿sí? Porque saben que en el glaucoma uno puede tener una excavación de 0,99 y ser 20-20, ¿sí? Entonces, esta es una impresión de un campo visual normal, ¿sí? Cuando ustedes van a hablar de un campo visual, lo primero que tienen que ver que el nombre del paciente corresponda, que corresponda el ojo que estamos examinando, la mancha ciega a la derecha en el ojo derecho y a la izquierda en el ojo izquierdo, ¿sí? Entonces, si no tienen los datos aquí, pueden determinar mirando la mancha ciega, ¿sí? En el 24.2 y 30.2. Luego vemos si corresponde la misma estrategia. Yo generalmente a veces pedía mucho el cita FAS y ahora estoy pidiendo más el cita estándar. Entonces tienen que ver que sea la misma estrategia del anterior que tenía el paciente, porque van a ser diferentes, ¿sí? Sobre todo cuando es GPA, siempre tienen que tener la misma estrategia. Entonces, si tiene cita estándar, después cita FAS, cita estándar, no le va a calcular el GPA. Entonces, cuando piden una estrategia, siempre piden la misma estrategia. Y luego van a ver los índices de confiabilidad, empezando por la pérdida de fijación, el falso positivo, falso negativo. El tiempo de duración es muy importante, porque si es más de 6 minutos, le costó al paciente en un cita estándar. Y acá que tenemos el umbral foveal, que se acompaña de un cuadrito si está por fuera del rango normal de la edad estudiada por el paciente, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se acompaña de nada, quiere decir que es un umbral foveal normal, ¿sí? Generalmente es 30, 32. Después pasan a observar a grandes rasgos, digamos, el mapa de escala de grises, pero lo que nos interesa es el mapa de desviación patrón si queremos describir algún escotoma, ¿sí? Esto es lo que tenemos que ver, porque acá podemos parecer que es normal, pero realmente tiene un escotoma. Esto no es tan sensible para los escotomas y para la ubicación, ¿sí? Y después vamos a la prueba la prueba de mi campo de glaucoma, si está o no dentro de los valores normales, y los índices globales para clasificar la severidad. Entonces, ahí no pasa. ¿Pasa o no pasa? Apretá sobre tu presentación. Apretá sobre tu presentación. Ah, ahí. Pasa que tocó el grabador. Ahí. Bueno, empezamos entonces con Paola. Este campo visual me vas a describir. No sé si se ve bien Yo ahí. no. Yo quiero. ¿Qué estrategia, qué programa, si es o no confiable? No hace falta que digas todo lo que dice ahí. Ok. Bueno, es un campo visual 32, es un ojo derecho, después están bien. O sea, ¿Los índices de confiabilidad están bien? dice falso positivo 0%. Yo veo todo 0, 0, 0. Entonces, ¿son confiables? Son confiables. Sí, ¿y después? Entonces el tiempo de duración fue 7 minutos, que puede estar todavía dentro del límite de tiempo. Fue una cita estándar. Dice que el punto de fijación foveal estaba apagado. Ya luego la prueba de Recording in progress. después ya la prueba de no sé qué dice. La Dentro prueba- de límites normales. Ajá, dentro de límites normales, la prueba de mi campo de glaucoma. ¿Cómo se ve el mapa de desviación patrón? ¿Tiene algún criterio de escotoma o no? No, No tiene ningún criterio. ¿Y el mapa de desviación total?
Ese no se relaciona con el... Hay una depresión, ¿verdad? Localizada. Y el mapa de desviación patrón es normal, no hay ninguna depresión localizada ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificarías este campo visual? Y... Normal, ¿verdad? No hay ningún criterio. No tenés cotomas, la prueba de campo normal y la desviación estándar de patrón nos dice que es una P menor al 5%. Entonces no tenés ningún criterio para clasificarlo como anormal, ¿sí? Y el del ojo izquierdo, ¿qué te llama la atención ahí de sus índices globales? Tiene, esos son falsos negativos. Pero no, dentro no. ¿Cuántos por ciento dice? Dice unos 13%, ¿verdad? Y después, hasta 15. hasta 15 es normal, pero tiene 13% y acá tenía 0%. Después, Después duró el tiempo 10 minutos, por ejemplo. le costó muchísimo. Bueno, ¿y su mapa de desviación patrón? Sí tiene, o sea, sí tiene un... Está formando un defecto ahí. Exacto, sí tiene un defecto. ¿Qué defecto este es, Paola? Ese es un arciforme. ¿Y el informe que es superior o inferior? Es inferior. Entonces, ¿qué es? Ah, No, yo quiero no que me digas, Paola, yo veo un arciforme, un arqueado inferior exacto, completo. Un patrón arciforme inferior que arciforme por sobre ¿Sí? ¿Y acá? y ese Está empezando un arqueado incompleto, ¿verdad? Porque acá también se ven algunos defectos, porque no es un escalón nasal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Está hacia el lado temporal. Entonces, hay un escotoma que está empezando de la mancha ciega y que se está extendiendo sobre la línea vertical, ¿verdad? Entonces, es como una isla de visión que está teniendo acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces acá el paciente hizo muy bien, tuvo falso negativo de 0% y acá tuvo más falso negativo? ¿Por qué? Porque acá puede ser un 33%, digamos que un 33%. ¿Por qué este campo tiene más falso negativo? ¿Será que ese fue el primero? No, el derecho se suele empezar. ¿Por qué? Porque el paciente sabe hacer. ¿Y por qué entonces este tiene más falso negativo? No es porque está cansado. El paciente está cansado. Porque hay un defecto. Porque hay una opacidad en medio. No, porque hay realmente un defecto, o sea, un daño. Es la única explicación. Porque hay una saturación de la capa de fibra nerviosa, un defecto. Si tenemos un defecto tan importante, porque el paciente tiene una neuropatía óptica bastante importante. Y dijimos que en los pacientes con glaucoma muy importante de 0,9, 0,95, esa capa de fibras nerviosas están funcionando en el límite. Entonces hay un periodo de on y un periodo de off. Responde y no responde. No es el paciente el problema, el paciente son sus capas de fibras nerviosas. Entonces, si un paciente tiene una lesión glaucomatosa muy importante, es de esperar que tenga falsos negativos elevados y no por eso vas a descartar la prueba, ¿sí? A eso nomás quería llegar. Ya está, Pablo. Bueno, ahora Yo. sí, ya, perdón. Bueno, lo primero que me llama la atención es, bueno, estamos frente a una estrategia cita estándar. ¿Qué programa? 24-2. Me llama la atención la mancha ciega, que no se define muy bien. Tiene una alta cantidad de falsos positivos de falsos positivos y de pérdida de fijación, por lo que ya no me hablaría de un campo visual confiable. Y el tiempo de la prueba ya al límite.
En el mapa de desviación patrón se evidencian algunas depresiones localizadas que me pudieran estar hablando de escotomas paracentrales. No sé si uno que otro aislado inferior. En la prueba de mi campo me dice que está fuera de límites normales. La desviación media dice que está en menos 0,26, por lo que me hablaría de alguna alteración, porque debería estar entre menos 2 y más 2. Mientras más negativo me hablaría de unos defectos. Si vos me decís que lo normal es de menos 2 a más 2, está dentro del rango de la desviación media. Digo, ¿verdad? No, es menor a menos 2, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el campo visual? que no es un campo visual confiable. Quizás pudiera estar influenciado por el aprendizaje, sea un primer. ¿Y cómo se le llama a ese tipo de paciente? El trigger, el Gatillo fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es muy característico en los falsos positivos. No tiene mancha ciega, ¿sí? Tiene altos falsos positivos. Y este patrón invertido, donde se ve el escotoma en el mapa de desviación patrón y no en el mapa de desviación total. Tendría que ser a la inversa, ¿sí? Nunca lo contrario. Entonces, cuando ustedes ven un escotoma en este mapa y no lo ven aquí, tienen que desechar la prueba, por más que acá te salga 0% y por más que se vea acá la mancha ciega. Esta estrategia tiene muy poca sensibilidad para detectar los falsos positivos. Y los falsos positivos son los más importantes entre los índices globales, los más importantes. Entonces, si tenés este patrón, no vayas ni a describir tu campo visual, porque directo tenés que decir que no es confiable. Hay un artefacto por los falsos positivos, ¿sí? Bueno, ya está ahí, gracias. Alicia, no sé si Amanda quiere decir algo, que nos interrumpa nomás porque nos vamos a ir. Cualquier aporte, Amanda. Dice que puede decir la ¿Cómo? que los R1 y R3 también pueden participar, dice. Sí, vamos a participar. Están en una ronda, decirle. Estamos acá todos juntos abrazados. Están en fila, no estamos yendo. Era un campo visual 24.2, cita estándar, en un campo visual confiable. ¿Qué ojo estamos examinando, Alicia? Eso es el ojo izquierdo. Ok. Es un campo visual confiable. La desviación patrón se ve un defecto de campo visual arqueado. No, altitudinal sería. Acá hay algunos puntos todavía que no están comprometidos. Tendría que estar todo comprometido. ¿Arqueado qué, Alicia? Arqueado inferior. Arqueado inferior. Incompleto. ¿Mm? Incompleto. Sería. Porque me parece completo, pero acá empieza la mancha ciega, se va y acá lo que tendría que no estar, para mí me parece un completo, con compromiso de los 5 grados centrales, ¿sí? Importante mencionar si hay compromiso o no los 5 grados centrales, que son estos 4 puntos acá, porque eso es la mácula, ¿sí? Entonces hay que destacar, la fobia ya es porque los 12 puntos son la mácula, que son los 10 grados centrales, y los 5 puntos son la fobia. Eso es importante destacar estos 4 puntos porque si están comprometidos, probablemente la visión está comprometida en este paciente, ¿sí? Y es suficiente para decir daño avanzado. Y es suficiente para decir baño avanzado, porque está dentro de los criterios de Joda-Padres. Aunque acá tenemos que ver, Coqui, los valores en umbrales. Yo no veo acá. 21, 30, 26. ¿Cuánto es acá el inferior? 27. No cumple, tiene que ser menos de 15 o menos de 0 grados para clasificar entre moderado y severo.
Y acá tampoco, ¿verdad? No hay ninguno. No, 20, 30. Entonces no entra entre la severidad. ¿Y su desviación media cuánto es? Menos 5,72. Entonces, ¿cómo le clasificas a tu campo visual? ¿Leve, moderado, severo? Leve. Excelente. Súper bien. Yo creo que es igual a la anterior. Ahí sí. Adelante. Por turno, al matadero. Es un campo visual 24:2, cita estándar. Estoy viendo bien. Pérdida de fijación. ¿De qué ojo va? Perdón. Pareciera ojo izquierdo. ¿Pareciera o ves? Por acá se parece que está una mancha así, ojo izquierdo. Acordate la forma de tu campo, ya te dice ya, ¿verdad? Nasal es el que tiene, que se extiende hasta los 30 grados, 2 puntos. Entonces, si vos no identificás, el lado temporal tiene que estar tu mancha ciega, ¿verdad? Entonces, ¿qué ojo es? Ya el ojo derecho. Está en el ojo izquierdo, perdón. El ojo izquierdo, acá está tu mancha ciega, ¿sí? Entonces siempre, estrategia, programa y ojo con confianza tiene que decir, ¿sí? Y después, Bueno, entre los parámetros globales están dentro del rango, parece 0%, positivo, negativo, de la prueba 7 minutos, un poquito por encima de lo normal. Vemos lo que es el prueba de mi campo para el glaucoma fuera de límites normales y lo que es acá se ve la desviación modelo, pareciera acá en la desviación del patrón puede ser parecer un arqueado completo. Y bueno, acá puede ser una opacidad del medio, por eso tan. ¿y cómo se llama esta opacidad? ¿Cómo le vas a describir este escotoma? Depresión generalizada, ¿sí? Porque hay una disminución generalizada de la sensibilidad en ese mapa de desviación total. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Es un escotoma mixto, localizado o generalizado? Un escotoma generalizado. Cuando vos tenés acá un localizado y acá un generalizado, Va a ser mandatorio esto, va a ser un localizado. Entonces. no, ahí voy, yo creo que nos habló en la clase. Cuando vos tenés en este un localizado y en este tenés un generalizado, es un escotoma mixto. Ok. ¿Sí? Combinan Combinan los dos. Y cuando tenés acá esto y tenés lo mismo acá, entonces es localizado. ¿Sí? Ok, los dos son. Tenés un parecidos. escotoma mixto para poder describir finalmente. Entonces vos describís, en el mapa de desviación total se ve una depresión generalizada y en el mapa de desviación total se ve un arqueado versiforme inferior completo. Y aquí podría ser un escalón nasal superior, ¿sí? No es que puede ser, un escalón nasal superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo vos le clasificás en la severidad tu campo visual? No sé si soy yo no veo ya esto. Estos valores los salgo de Menos. Desviación media menos 10. menos 10. 1,41. Desviación de patrones. A partir de 12 era el moderado ya. El valor de 12. Ahí me sale, va a decir. Entonces, menos 12 es. Yo diría que todavía está dentro de lo que es un leve. ¿Vas a decir un poquito si está bien o no eso? Menos de 12 es la desviación media moderada. Moderado. ¿Cómo es la clasificación entonces del leve, moderado y severo? ¿Te acuerdas que te dije que había una clasificación más actualizada? ¿Viste eso? Sí, o sea, Leve, moderado, avanzado y severo. era la desviación media era menor a. Cuando era leve era menor a 6. Sí. Cuando era moderado era menor a 12. Ujú. Y cuando era avanzado ya iba a ser menos. O sea, superior a 12, ¿verdad? Claro. ¿Y avanzado? O sea, severo. ¿A partir de cuánto es severo? En esa nueva clasificación que yo te dije que veas. Pero por la cantidad de puntos podría ser. No, estamos hablando de desviación media. Pero para considerar, porque por desviación media es leve.
16. Moderado. ¿16? Es un Moderado. 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 O 16 o 10. 16. 16. Ah, ok. moderado. No, 10.4. 10, No, no, ese es 16. 10.46. Moderado es por desviación media, porque hay otros criterios también, Pero según el número de puntos deprimidos y si está o no afectado los 5 grados. los 5 grados centrales. ¿Verdad? Esto no está comprometido. No está comprometido, pero el número de puntos, Más de 13. más de 13. No sé cuántos ahí están deprimidos. 20. Más de 13 son. Sí. Sí, 2. 21. 18, 22. Entonces, ¿ahí qué va a ser? Moderado. Moderado. Por desviación media lo ya es moderado. Severo es a partir de menos 20 para abajo, ¿sí? Y ahí cuando te da la desviación media 20 o peor, ya no te calcula el mapa de desviación de patrón. Acá dice no se calcula por la depresión profunda que tiene, ¿sí? Y es ahí que usted tiene que saltar al campo visual 10.2, ¿sí? Eso es una forma también de saber cuándo pedir un 10.2, ¿sí? Bueno, estamos entonces. Después vas a pasar todo. Estoy aprendiendo. Ahí Amanda va a hablar. Dice, justo pasó el vídeo. Ahora, dale. Muy bien, entonces está un campo visual 24.2 de ojo derecho que tiene una pérdida de fijación normal, el falso positivo de 4%, el negativo de 9%, está dentro de lo normal, está confiable. En nuestra desviación total podemos observar ¿Y tu umbral foveal es normal o no? mi umbral normal es 34. ¿Es normal o no? Está en el rango normal. Es normal porque no tenés acompañado ningún cuadrito. Entonces Exacto. vos tenés que ir. Bueno, este es un campo visual del ojo derecho, estrategia tal, programa tal, con índice, con los valores de índice de confiabilidad dentro del rango, por lo tanto un campo visual confiable, ¿sí? Con umbral foveal normal. No hace falta que diga tiene 34 decibeles. O sea, yo quiero que ustedes interpreten ya directamente, ¿sí? Bien, entonces en la desviación total podemos ver un arcuato inferior y superior incompleto, pero al observar la desviación modelo se ve el arcuato superior incompleto y un escalón nasal inferior. La prueba de campo visual, el índice de campo visual es un 92%, está dentro de los límites normales y su desviación media es de menos ¿Cómo dijiste antes, 5.07. perdón, qué cosa? ¿Qué es normal? O sea, el índice de campo visual. ¿Te el parece B, normal esto? 92%. ¿Cuánto es normal? Más de 96. No, más de 97. No, mayor o igual a 96. ¿Dónde sacaste ese valor? 100%. 100%. Decime nomás porque yo no sé, contame de dónde sacaste ese valor. Y se apunta lo que va a Yo no sé si me demuestra. Valor normal es 100%. 100%. No se Es consigue. normal, ¿sí? Ok. Entonces, el valor Bien, entonces estamos ante un campo visual que tiene un defecto arcuato superior incompleto y un escalón nasal inferior. ¿y la clasificación según tu desviación media? Es leve. Leve. ¿Cuánto es? Menos 5. 5.07. Está bien, leve. Excelente. Liz. Listo. Entonces estamos ante un análisis de campo único. Tenemos enfrente una estrategia cita FAST. Observamos que el falso positivo y el falso negativo no se pueden evidenciar. Lo que es la parte foveal es de 27, es por debajo de lo que nosotros generalmente tenemos presente y corresponde a un campo visual del ojo izquierdo. Lo que nos llama la atención es que
La dentilación modelo forma como un escalón nasal a inferior y es como quiere formar un patrón de un arqueado como un completo, pero si nos fijamos en lo que es la parte numérica, nos llama la atención de que los 4 grados centrales se encuentran 21, 31, pero observando la flecha es como que se observa 40, ¿puede ser, doctora? 46 decibeles. 46. Entonces supera lo que realmente es lo que la persona puede percibir, sí, ver. Entonces ya se encuentra fuera de los parámetros normales y observamos el ice parking también de que es superior. Entonces tenemos un gatillo. ¿Qué cosa? ¿Qué se ve superior? El eye tracking vemos que el eye tracking, el del inferior. Sí, el inferior vemos que es a nivel superior. ¿Qué significa eso cuando hay mucha desviación hacia arriba? La que el paciente está desviando. Que no fija, Sí, que tiene pérdida de que está fijación. desviando, sí. Entonces probablemente el paciente no fijó bien durante la prueba, sobre todo en la mitad restante, ¿verdad? La última mitad tuvo mayor pérdida de fijación. Bueno, y en general, viendo todo eso que dijiste, Liz, ¿te parece un campo visual confiable? No. ¿Por qué no te parece un campo visual confiable? Porque tenemos un falso positivo importante y porque el umbral que puede detectar es superior a lo que nosotros podemos evidenciar. Por eso te parece que tiene falso positivo elevado. Negativo. ¿Y qué más? Y en nuestra mancha ciega también está ¿Qué está? aumentada con respecto a lo que nosotros podemos fijarnos. Claro, ya me dijiste. Tenemos una pérdida, o sea, un falso positivo, ¿verdad? No, Sí. elevado probablemente. ¿Y qué más? ¿Qué otro índice de confiabilidad te dice que no es confiable la prueba? Nuestro PG, o sea, el PHG también. Pérdida de fijación, dices. Y lo que tenemos abajo, doctora. El gaze tracking. Sí, lo que- el eye tracking. no hace falta que tengas porcentaje allá de pérdida de fijación porque tu gráfico de El gaze tracking ya tracking. te dice que tiene alta pérdida de fijación, ¿sí? Sí. Entonces este campo visual no es confiable, hay que volver a repetir la prueba, entonces no tenés ni que describir el escotoma Sí. porque es probablemente por artefacto de la prueba. Doctora, puede ser falso positivo y negativo los dos. Es más falso positivo. Bueno, positivo por la positivo. lucha ciega, pero también no está haciendo bien como él. No. O sea, vos decís el trébol casi no forma, ¿sabes por qué? Porque viste que cuando vos ves el numérico y ves tu mancha ciega aumentada y ves tu eye tracking, ahí ya te engloba que es un falso positivo. Es un falso doctora. positivo, un gatillo fácil. Sí, falso positivo. Por el umbral de sensibilidad en el mapa, que supera los 30, 32 que tenemos que tener, acá lo se ve como un escotoma blanco, ¿verdad? Y el gaze tracking, ¿sí? Sí. Gracias. Bueno, ahora le sigue Claudia. Es una estrategia cinta estándar. ¿Qué programa, Claudia? No hace falta que busque, vos con el gráfico ya podés saber, ¿eh? 24 24, ¿qué ojo? ojo izquierdo Ajá. y los índices de confiabilidad son aceptables. La escala de grises, los 5 grados centrales están dentro de los parámetros normales. El mapa de umbral, no la escala de grises. Ese es el mapa de umbral. Sí. La escala de grises nos da una primera impresión de un escalón nasal superior e inferior y el mapa de desviación total confirma y agrega unos escotomas absolutos aislados y dándonos la apariencia de un escotoma tipo superior y también inferior porque pasa la línea media, pero
el mapa de desviación. Patrón nos dice que hay un escalón nasal inferior y superior, porque hay tres escotomas absolutos juntos, menores con una P menor a 0.5%, y el grado de severidad, hay una de, no tienen ni un grado 0 decibeles ni 15, entonces el primer grado de severidad no existe. La desviación media es menos 6,27 y lo podríamos clasificar como leve, o sea, mayor a 6, de 6 a 12 es moderado, pero en este El caso... peor a menos 6, Claudia, ya es 0,27 menos de menos 6. Moderado ya se incluye, sí, moderado, Claudia. ¿Es o no confiable tu campo visual? Sí. Sí es confiable. ¿Cuál es el escotoma que presenta el paciente? Es un escalón nasal superior e inferior. ¿Y es mixto o generalizado o localizado? Es un escotoma localizado. Mixto. Vamos, describiste como escribiste, está bien, pero si ves la mayoría de los puntos están deprimidos, entonces es como una depresión generalizada también acá, ¿sí? Entonces es un mixto, ¿sí? Porque este escotoma, así mismo como se ve acá, se tiene que repetir acá para que sea localizado, así como se ve acá, ¿sí? Este es tu altura de tu campo visual, entonces lo que hace el mapa de desviación patrón es corregir para que se resalten esos localizados. Entonces esto es lo que hay una depresión generalizada, esto eleva la altura y ahí resalta la localizada, ¿sí? ¿Se entiende? Mixto. ¿Eh? Entonces un mixto, ¿sí? Y que corresponde con su excavación, ¿verdad? Porque tiene un adelgazamiento más a superior. Por lo tanto, su escotoma es inferior, ¿sí? Claudia. Claudia. Describime ese de forma más convincente, más resumida. Bien, este es un campo visual con una estrategia cita estándar 24-2. ¿De qué ojo, Claudia? Ojo derecho. Este es el ojo derecho. Y dentro de los 5 grados hay un valor de 0 decibeles. Eso no es confiable tu campo visual, Claudia. Acuérdate que después de... Es que siempre tenés que ver, porque si esto no es confiable, ¿para qué vas a describir el resto? ¿Sí? Sí, lo siento. Tiene los índices de confiabilidad correctos. Dentro del rango normal. La ¿sí? pérdida de fijación es que no exceda el 20%, el falso positivo, que no exceda el 15%. Claudia, imagínate que vos estás en un Ateneo, ¿verdad? Y te pregunta, describime este campo visual. ¿Verdad? No hace falta que vos digas es menos del 20%, menos del 15%. Vos con confianza tenés que decir así como empezaste, ¿verdad? Un campo visual de estrategia cita estándar, programa 24.2. Estamos estudiando el ojo derecho con los índices de confiabilidad dentro del rango normal y umbral foveal normal. Vemos en el mapa de desviación patrón un escalón, un arqueado superior completo, ¿sí? Que compromete los 5 grados centrales. ¿Sí? Un escotoma localizado. ¿Está bien? Acá tenés 0, Claudio. Sí, 1. Entonces es severo. Entonces es severo, ¿sí? Sí. Fuera de los límites normales. Todo describiste muy bien, pero quiero nomás que hagas más resumido, ¿sí? Okay. No, en ese caso, o sea, es severo porque está comprometido uno de los 4 puntos analizados, ¿verdad? Sí. Porque en el caso de es menos 11. No, así, un solo punto es necesario en uno o dos hemisferios para clasificar como severo. Independientemente del patrón de... Independiente, porque uno de los 3 criterios es necesario. No es necesario que los 3 o 2 criterios se cumplan, con uno ya es suficiente. Y si hay 2, 15, y menor a 15 también. Exactamente. Entonces, ¿se corresponde tu estructural con tu funcional?
Sí, bueno, no veo muy bien, pero creo que sí, aquí hay un... Sí, doctora. ¿Qué hay ahí, Claudia? Sí, hay un modelo de las fibras nerviosas de la retina. Tendría que ver. ¿Qué parte del tonillo neuroretiniano está adelgazado? El inferior, hay un notch. Sí, ahí está. Acá. Y temporal inferior. Temporal inferior. Muy bien. Y que se correlaciona con su escotoma. Perfecto. Ahora, ¿sí? ¿Puedo decirles acá? No, allá también. No voy a ver nada. Es un campo visual de un ojo izquierdo. No veo su... cita estándar 24.2, en donde los valores de confiabilidad, o sea, son confiables, valga la redundancia. Los 4 puntos analizados en el... Y su umbral foveal. El su umbral foveal está muy borderline. No, diga borderline. ¿Es o no normal? No, me parece normal. ¿Por qué si está un cuadro negro ahí que lo acompaña? Eso significa, ¿qué significa este cuadro negro? Está disminuido. ¿Eh? El umbral foveal está disminuido. No, ¿qué significa? Que menos del 0.5% de la población normal presenta este valor de decibeles del umbral foveal. ¿Sí? Entonces es un campo visual confiable. Confiable. ¿Y después? Bueno, y en el mapa de desviación total vemos como un patrón arqueado, o sea, una distribución por teta sería 2 porque casi todos los... Sí, una depresión generalizada. Una posición generalizada, y acá vemos un patrón un escotoma paracentral. Me parece a mí. ¿Te parece un escotoma? ¿Cumple con los criterios? ¿Por qué te parece que sí? ¿Cuáles eran los criterios, Asa, para que sea un escotoma? Que vos empezaste la clase con eso, Asa. En el mapa de desviación patrón. ¿Cómo tienen que estar los puntos? ¿Cuántos puntos son? ¿Cuánto tiene que ser su P? ¿Se entiende lo que pregunto, verdad? Sí. ¿Cuáles son los criterios mínimos para decir que es un escotoma? Porque este que está acá es un escotoma. No. ¿Y cuál es el criterio esa? Gerardo. Coqui. Son el menor del P2, por lo menos. ¿Cuántos puntos mínima? 3. 3. Y después, ahí continúas. 3 puntos como... 3 puntos mínimos con una P menor de 2. ¿En los cuales? O sea, 3 puntos consecutivos. Así, agrupados, en un mismo hemisferio, superior o inferior. Que por lo menos tengan una P menor a 5 y que uno sea menor a 1%. ¿Sí? Entonces no tenés ahí para hablar de escotoma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a...? ¿Qué tenés ahí entonces? En el mapa de desviación patrón no tenés, pero hablaste algo del mapa de desviación total. Que hay una posición generalizada, una depresión generalizada y otra una opacidad de medio. Que puede ser secundaria, una opacidad de medio, una contracción. Entonces vos tenés una depresión generalizada. Por tu prueba de bicampo glaucoma, el oye te está hablando de una reducción generalizada de la sensibilidad. ¿Sí? ¿Está? Y acá no hablas de glaucoma, ¿verdad? Porque el mapa de desviación patrón no está afectado. O sea, no, lo que te digo es que no vas a hablar de severidad ni nada de eso. Tenés un campo con una depresión generalizada, ¿sí? Hasta ahí tenés. Gerardo. En un campo visual del ojo derecho que es confiable
¿Qué tipo de estrategia, qué tipo de Sí, programa? pero es un cita estándar, un combo visual de ojo derecho. Es un 24-2. 24-2. Es confiable, ¿sí? En el mapa de desviación total encontramos que se corresponde con el mapa con la desviación patrón, un escotoma paracentral. ¿No está afectado a los 5 grados centrales? Sí, está afectado a los 5 grados centrales. Entonces, ay, perdón. Sí. Esto es un escotoma, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, está hacia el lado nasal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de escotoma es? ¿Qué tipo de escotoma es? El primer escotoma que se ve en los pacientes con glaucoma generalmente, ¿qué tipo de escotoma? Escalón nasal, muy bien. Escalón nasal, ¿sí? Y hay un compromiso a los 5 grados, no sé cuánto sale ahí, 0 otra vez. 0, 32, 32. Entonces tenemos un escalón nasal superior con compromiso a los 5 grados centrales, ¿verdad? Sí, y es catalogado severo. Entonces es catalogado como severo, ¿sí? Y por más que acá tengamos una desviación media, mejor a menos 6 decibeles, ¿verdad? Sí. Entonces corresponde con tu disco óptico. Ahí no se ve muy bien. Aparenta una disminución del anillo neuroretiniano temporal inferior. Se ve, ¿verdad? Sí. Se ve lo Ajá, hay. y apoyo. Entonces tenés, ¿cuánta excavación ahí tenés, Gerardo? Me falta un 0. 10 de 0. Realmente no se ve bien. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Sí. 0,7. 0,7 con, describe todo ese Sí, disco, es Gerardo. un disco óptico, una excavación vertical de 0,7 con una disminución del anillo neuroretiniano temporal inferior. Muy bien. ¿Y qué más tener el cambio peripapilar? Aparece que hay una. Sí, atrofia peripapilar beta, ¿Y 360 y alfa. Sí. Así, entonces una atrofia peripapilar beta casi 360, por acá realmente yo no veo, Y atrofia alfa, Sí. sobre todo el lado nasal. ¿Y qué es esto? ¿Una hemorragia parece? Me parece una hemorragia, me parece una hemorragia, ¿sí? Y hay una pérdida también localizada en la capa de fibras nerviosas. Hemorragia en la astilla, dice Patricia. Así mismo. Así mismo. Entonces se correlaciona, ¿verdad? Tenemos un defecto temporal inferior con un escotoma nasal superior. Eso es lo que tenemos que ver cuando hacemos el diagnóstico, esa correlación, ¿sí? Si es así, no hay duda que el campo visual fue bien hecho, ¿sí? Coqui. Entonces, este es un campo visual, 24-2, cita estándar de ojo derecho. Los patrones de confiabilidad es confiable. Todo va bien. En el mapa numérico los 5 grados centrales está ok. La desviación total, la desviación patrón, sería una desviación mixta, ¿no? Tanto la total como el patrón es igual, se repite, entonces habla de que hay probablemente un defecto glaucomatoso, pero también tiene generalizado hacia inferior, ¿no? Entonces sería un arqueado superior, el escotoma, que compromete los 5 grados centrales, menor de 12, tenemos 10 arriba, y la desviación media, bueno, sale 10, pero ya comprometiendo 5 grados centrales con 10 decibeles, ya sería severo.
No, severo es 0, Coqui. ¿Cuánto está su desviación media? No, moderado, perdón, porque es menos de 12. Moderado. Sí, menor a 15. ¿Y se correlaciona con tu estructural? ¿Cómo describí ese disco óptico? Es un disco óptico, bueno, la excavación, aparentemente, a veces la verificación de los vasos, ¿no? Por acá, no sé, también. Sí, 0,8, ¿no? 0 más o menos. 0,8. No le dio noche. Ay, perdón. Tiene su sillar, bueno, su vaso. ¿Cómo se llama este signo? ¿De bayoneta? Sí, probablemente sí tenés ahí un 8. Acá inferior. Siempre mira el vaso, Coqui, acordate de eso, ¿sí? No, este vasito chiquitito, fino que está acá. Ese. Entonces, ¿tu excavación de cuánto es? Sí, un poquito. Sí, 0,8, 0,9, no sé, 85. Acá tenés todavía rima. 0,8 más o menos. 0,8. Es pálido, rosado, anaranjado. Sí, es medio pálido. Medio pálido. Pálido, sí. Pálido, ¿sí? Probablemente maneja presiones muy altas. Entonces es pálido. Y se ve ese adelgazamiento temporal inferior que se correlaciona con su arqueado superior. Muy bien. Patricia. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, es el campo visual, cita estándar 24.2 del ojo derecho, donde los parámetros, los índices de confiabilidad están dentro de parámetros normales. La duración también es corta, así que es confiable. Vemos que el umbral foveal está bastante bajo, menor al 0,5%. En el mapa de desviación total, doctora, esta es una trampa. Bueno, el mapa de desviación total está bastante comprometido, pero no puedo hacer mi comparación con el desviación ¿Pero qué del tenés tu patrón. mapa? Una depresión generalizada. ¿Cómo? Generalizado. No, se perdió ese Ay, señor. no, hay interferencia. ¿Me escuchas, Asad? Ahí sí te escucho. Apaga tu micrófono. El mapa de desviación total, o sea, se ve una alteración generalizada. Una depresión generalizada. Una depresión generalizada, pero al querer hacer mi comparación con mi mapa de ¿Y desviación por qué no puedes comparar? no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se calculó el mapa de desviación de patrón? Demasiada depresión. ¿Por qué? Porque es menor a 20, ya no se puede. Cuando tenés una De la desviación. desviación Muy lineal. deprimido. Sí, porque sobrepasó los menos 20. Entonces ya no se puede Sí, los calcular. menos 20. Si vos no podés, si no tenés la impresión del mapa de desviación total, de patrón, entonces tenés que escribir tu mapa de escala de grises. ¿Qué me dices, Doc, perdón? Que si no tenés el mapa de desviación patrón, podés describir el mapa de escala de grises, que te resalta más el defecto localizado. Ah, ok, entonces puedo describir ahí mi escotoma. Entonces Sí. sería un escotoma arqueado. Ya tenía una altitudinal casi superior. Por eso te digo, acá no se resalta, pero acá se ve más el localizado.
Y acá sí se ve que es un arqueado, porque aquí se ve con otra sensibilidad, tiene más sensibilidad esta zona, es un gris más claro. Altitudinal tendría que ser todo un negro. arqueado superior y un escalón nasal inferior. Claro, si resaltamos lo localizado, sí, así mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entra en tu severidad? Mi severidad ya es, bueno, severa, ¿no? Severo, leve, moderado, severo. avanzado y severo. Severo, ¿verdad? Sí. Y con el fondo de ojo sí se correlaciona, se ve un disco óptico, bueno, eso también me impresiona que es un disco óptico grande, tiene una excavación vertical aproximadamente de 0,8, se ve pálido y eso es lo que alcanzo a ver. ¿Te parece un 0,8? Pensá tu campo visual, Pati. Con un campo así no va a ser 0,8, Pati. Entonces eso ya es esclera, sería un 9. Me confunde un poco el área peripapilar, que parecería que sigue siendo el nervio óptico. Bueno, y eso hablamos de los vasos, y si te confunde podés empezar nasal donde sí se ve anillo neuroretiniano. Y esto se pierde, acá no hay nada de anillo en la mitad inferior. Sí, y hacia superior tampoco, sí, tienes razón, hacia superior tampoco. Hay nasalización de vasos, ¿sí? Entonces yo le pondría esto un 0,9, 0,95. Tiene un poquito de rima temporal superior aparentemente, ¿verdad? No le veo muy bien. Pero inferior estoy segura que no tiene nada de anillo. Y eso justifica... ¿Hacia superior o hacia inferior? Inferior. Y eso justifica el escotoma importante que tiene en la parte superior, ¿sí? Entonces tiene un notch temporal inferior, ¿sí? Sí. No sé si ese era el último. Ah, ya, el último. No, apretaba Asad sobre tu presentación. Sí, que empiezo. ¿Y ahora quién es? El de... Asad, me toca. Asad. No sé, Amanda, si querés comentar algo sobre lo que estamos viendo. Dale, Asad. Sí, María Elena, solamente si ustedes se fijan en el anterior campo, fotografía del fondo del ojo, el nervio óptico se ve temporalizado y ustedes muchas veces se guían solamente por el color y tienen que guiarse en estos casos es por la emergencia de los vasos. Sí. Y también es por... no sale de forma definida la desviación patrón porque es un campo visual también muy deprimido. Eso nomás. Exacto. Y Patico que es pálido, realmente no me parece pálido porque todo esto es anillo escleral. Acuérdense de mirar el nasal, que es lo último que se pierde, y ahí sí probablemente se ve que es rosado aún. O sea, si dicen pálido, hay que pensar en otras cosas. Exacto. Este es un campo visual 24 cita FAS del lado derecho. Vemos que el índice de confiabilidad están todos bien, el tiempo de duración también. Asad, no te escuchamos. El micrófono ya está apagado. Podés hablar ahí en tu compu y... Tu micrófono está apagado. Ay, eso le pasó. Sí, ya empezó. Habilita el micrófono. Y ya está intentando. Ponese ¿Ahí arriba. se activó? No. Ponese arriba, ahí. Fíjate mirando la pantalla. Allá. Ahora sí no te escuchamos nada, Asad. Espera un ratito. Problemas técnicos. Tampoco. Ahí está, ahí cambia. Ya. Ahí. Pasa un poco, pasa. No, yo te quiero pasar de campo, espérame.
Pasame lo otro, pasame dos, pasame. Ahí, el anterior al azar. No, pasame ese, pasame el siguiente. El siguiente ejercicio. Porque si no, va a seguir haciendo. Pasa el otro. Ahí. Poné mute y dice Claudia. Ah, por su WhatsApp. Listo. Dale azar. Ya. Es un campo visual 24 dositas estándar del lado izquierdo. Los índices de confiabilidad están bien, el tiempo también, el número de fogueada también está bien. Los 4 puntos centrales están en rango. En el. No, pero de 4 puntos centrales, ¿de qué azar? Eso no entendí. O sea, los 5 grados centrales. Acordate que dijimos que nosotros hablamos de los índices y ya pasamos a esto que nos interesa, ¿sí? Y si ahí ves unos puntos deprimidos, ahí mira tu mapa de sensibilidad en umbral para ver si en cuanto el valor bruto. Ah, ya me perdí con la No me acuerdo. El siguiente. Más uno. Siguiente, uno más. No. Eso que ya no Está retrocediendo. No. Está retrocediendo. Ese. No, Era ese. Ese es, porque era cita No se me fácil. hiciste pasar todo. Ahí, ese. Ese. No, no, cita fácil. Sí, necesita fácil. No, ese es, dale esta. Necesita fácil en el creador. Sí, ese. En el campo 24 dositas estándar, a la izquierda, los índices de confiabilidad estaban bien. ¿Qué programas hay? Citas estándar, ¿no? 24 ¿Y ese es tu programa? No, 24 dólares. ¿Y tu estrategia? Citas estándar. Bueno, después. Los índices de confiabilidad están bien. El número fogal también. La duración. Ahí se está formando más. El mapa de radiación total tenemos como un escotoma, o sea, sería un escalón más alto, ¿no? Y hay un punto, lo que vemos acá. Y ya ¿no? Que yo diría que se correlacionan. O sea, es localizado porque se ven el mismo efecto. ¿Qué en el tipo de mapa. escotoma es? Y este es un. Ah, bueno, o sea, de la localización. Marchiforme. Nombre y apellido. No, informe completo sería. ¿Superior o inferior? ¿Eh? Superior. Dale, entonces, mételo otra vez, decide el comienzo. Bueno, es un campo visual, 24 dositas estándar del lado izquierdo, índice de confiabilidad también, una fogal también. Tenemos un escotoma multiforme incompleto superior que se correlaciona con el mapa de radiación patrón. Sería un defecto leve según, porque es de 1.27 decibeles nada más, según el mapa de radiación. Y se correlaciona. Pero, ¿cuánto es el valor de normalidad de la aviación media? ¿Cuál es el rango de normalidad? Menos a ¿Y está por fuera del rango de normalidad? No está dentro del rango de normalidad. Sí, ¿verdad? Sí, de menos a más, pero. ¿Y entonces? Entonces vos no tenés acá como para clasificar porque es normal. Entonces ahí vos decís, tiene desviación de modelo normal, ¿verdad? Sí. Tu prueba de mi campo de glaucoma está borderline, no te dice que es normal ni anormal, ¿sí? Sí. Pero tu desviación estándar de patrón es con una P menor del 5%, inclusive menos 2. Entonces ahí sí tenés
un criterio de daño en el campo visual, ¿verdad? Y tenés acá un escotoma que muy bien describiste, que también entra dentro de los criterios. Tenés 2 criterios de 3, ¿verdad? Entonces es un campo anormal, por más que tu desviación media esté normal. Y este campo se correlaciona con tu disco óptico. Describí un poco el disfasa, por favor. Entonces, ¿cuánto es 0,6 sería? ¿Y después? De bordes netos y ruido rosado, el medio rosa está bien, central, y acá esto no lleva nada. Entonces, ¿qué es eso? Sería un gol, sería eso, ¿no? Hay un adelgazamiento, ¿verdad? No, ¿hay un adelgazamiento dónde? En la prima temporal inferior. Muy bien. Entonces sí se correlaciona con tu defecto, ¿verdad? Sí. ¿Y en el Zoom hay alguien, gracias, en el Zoom hay alguien más? Te digo.